Amén. Bueno, ok, voy a usar mis lentes, si me permiten. La enseñanza de hoy se llama la gracia para recibir consejo. O instrucción también, si le puedes. Como está demasiado largo, yo dije, yo batallo para encontrar títulos cortitos, pero... Y también de predicar enseñanzas cortitas. Pero bueno, la gracia para recibir instrucción. Mira, si algo vas a aprender cuando eres nuevo en Cristo, si algo nuevo vas a aprender, es el dejarte enseñar. Es curioso. ¿Qué voy a aprender? Aprender a aprender. ¿Qué necesito aprender? Lo primero que necesitas aprender es ponerte debajo de instrucción en tu vida personal. ¿Por qué? Porque pues, la verdad no lo sabemos. No sabemos ahora sí que literalmente nada de la palabra. Y necesitamos empezar una carrera, no solamente de aprendizaje, de conocimiento en sí. No buscamos el conocimiento, quiero aclarar. Buscamos conocer a Dios. Conocerle a Él, dijo Pablo, y el poder de su resurrección. O sea, no es el conocimiento el que nos mueve, sino el conocimiento de Dios el que nos debe de mover. Y obviamente hay un camino. La Biblia dice: conoceremos y proseguiremos en conocer. Pero ¿qué hay del conocimiento o de esta carrera sin esa gracia para recibir ese consejo, ese conocimiento, ese entendimiento? Así es que necesitamos dejarnos ser enseñados. Sin ella, sin esa instrucción, sin esa capacidad para tú recibir, pues nunca crecerás en Cristo Jesús. Nunca crecerás. Y siempre lidiaremos con nuestros propios problemas. Algunos le llaman nuestros propios demonios. O sea, nunca los vas a vencer, pues. Nunca vas a crecer, como dice el Salmo 1, ¿no? Como un árbol frondoso plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nunca lo haremos. ¿Por qué? Porque nos estancaremos en nuestros propios conceptos de Dios, nuestros propios conceptos de la vida, nuestros propios conceptos de Dios, no digo, del matrimonio, del trabajo, del dinero. O sea, tendremos nuestros propios conceptos y dejaremos de lado lo que Dios nos quiere enseñar. La vida cristiana te enseña cómo vivir correctamente cada aspecto de la vida natural. Aunque sea una vida natural, la Biblia nos enseña cómo vivirla y ahí tener un fruto que agrade a Dios. Ahí tener frutos que agraden a Dios. Así es que si no nos dejamos enseñar, pues todo este proceso no se da. Tú llegarás con tus conceptos de religión, tus conceptos que te enseñan tus padres, tus conceptos que te enseñó la televisión, las revistas, no sé, llegaremos con todo eso y no lo querremos cambiar con la palabra de Dios en nuestros corazones. 1 Timoteo 4:16. Pablo le da instrucciones a Timoteo y termina con esta frase. Me encanta, que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, ya te enseñé la doctrina, te compartí el pensamiento de Dios, el consejo de Dios. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, y no solamente a ti mismo, sino a los que te oyen. En otras palabras, si no dejamos o permitimos que Dios nos instruya, no salvaremos a nuestras futuras generaciones. Las dejaremos en error. Y fíjate, salvar aquí no solamente es evitar el infierno, que también obviamente implica cuando tú evangelizas a alguien, sino evitar errores, evitar pecados familiares, evitar consecuencias de esos pecados. Salvación aquí en griego es salud, bienestar,
liberación, sanidad, etcétera. Y dice, si no escuchas el consejo, no lo puedes llevar la vida de Cristo a otros. O sea, es lo que está tratando de decir Pablo. Tú aprende el consejo de Dios, la doctrina de Dios, y aún los que te escuchan, no solamente tú, serán liberados, serán restaurados, serán pues salvados, ¿verdad? Como dice aquí. Ahora, ¿qué implica el dejarnos ser enseñados? ¿O qué implica el dejarse enseñar? Implica humildad. Lo primero que tenemos que entender es, si no eres humilde, vamos a retomar el pensamiento. Si yo no me dejo enseñar, quiere decir que no soy humilde. Si yo persisto y pasan años y tengo mi vida igual, mis hijos crecen y veo que cometen los mismos errores míos o de alguien de mi familia, y digo, y siempre decimos, ¿en qué estoy fallando como padre? ¿Verdad? Muy dramático. Oh Dios, ¿por qué me haces esto? Y dice el Señor, ¿por qué no te dejas enseñar? Haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyen. Pero si vemos que los que están cerca de nosotros siguen teniendo errores tras errores, o son víctimas de nuestras propias maneras de pensar, quiere decir que no soy tan humilde como me jactaría por un momento dado decir, no, yo sí tengo un pastor, tengo una iglesia, pero en verdad estamos siendo instruidos. Qué bueno que estás aquí hoy, porque esto es parte de la instrucción divina para ti. Amén. Dile al que esté enseguida así como una cara de felicidad, qué bueno que estás aquí. Al que está enseguida de ti, qué bueno que viniste. Mira, lo bueno de las series de Netflix es que le pones pausa y te puedes venir a la iglesia. Ya te regresas y le sigues, pero esto es una instrucción, y pues aquí cómo me pones pausa a mí, ¿verdad? O a la alabanza, o sea, qué bueno que viniste a recibir lo que Dios tiene para ti, instruirte, pero necesitamos ser humildes. Y una persona humilde es alguien que está dispuesto a recibir de otro. Incluso hasta cosas, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿yo qué? ¿Qué me viste acá de pobre o qué? No, nomás te estaba queriendo disparar un taco. Pues no, yo tengo para eso y por más. O sea, hay gente que ni recibir comida. Hace muchos años una persona llegó en la noche a mi casa, a la casa de ustedes, bueno, a mi casa, que es la casa de ustedes, bien enojado. Y abrí la puerta y dije, ¿qué tienes? Y la cerré detrás de mí porque pues dije, pues este cuate como que viene muy asustado, muy alebrestado. ¿Qué es eso que me mandó? No te entiendo, ¿qué me estás diciendo? Sí, es que me mandó unas despensas. ¿Y qué quieren que soy yo? Por unas despensas que le mandamos a su casa, que se le llevaron los hermanos, sintieron la carga y me dijeron, nos organizamos, le mandamos de despensa y estaba enojado. Y dije, bueno, que alguien me explique. Y eso se llama orgullo, como diría un americano. Orgullo, ¿verdad? Es orgullo. Pero entonces la humildad es alguien que está dispuesto a recibir de otro. Especialmente de aquellos que te presiden en la fe, poder recibir, ¿verdad? Ahora, cuando la gente, hay varios momentos donde el orgullo te puede ganar. ¿Cuándo? Cuando ya eres un líder, o eres papá de tus hijos, o tienes mucho en el ministerio de niños, de esto, de aquello. Llega alguien y te dice algo, ¿cómo va a decir yo tengo aquí 20 años? Entonces no eres orgulloso. No soy orgulloso. Es que ¿cómo me va a enseñar que va empezando? ¿Sí me entiendes? También hay orgullo en nuestra vida de no recibir de gente que creemos que es nuestro subordinado o que sabe menos que nosotros, ¿verdad? O sea, hay momentos también donde podemos detectar nuestro orgullo cuando estamos, ¿sí?, en una posición de autoridad. No, yo ya tengo esta posición. ¿Por qué crees que tengo esta posición? Hasta hacemos la cara así con los ojos. ¿Por qué crees que tengo esta posición? Pues no sé por qué tienes esta posición. Pues porque ya sé. Pues sí, pero
si no recibes de otro es que tienes orgullo. Hay algo, dices, pues muy poquito, pues sea lo que sea, pero te está impidiendo recibir de otro. O sea, podemos identificar un orgullo cuando ya estamos en autoridad y no dejamos que alguien que creemos que es inferior a nosotros nos enseñe. ¿Por qué? Porque nuestros conceptos todavía están conforme al mundo, ¿verdad? Conforme al mundo. Dice el que tiene autoridad se enseñorea de los demás, etcétera. Y no estamos hablando de un concepto según la Biblia que todos podemos aprender de todos, ¿verdad? Todos podemos pues cuidar de unos de los otros, ¿sí? En la Biblia, en Mateo 20, encontramos 25 al 28, lo que Jesús dijo, ¿no? Acerca del quién es el mayor, quién será el mayor en el reino. Estaban peleando dos hermanos ahí y le dijeron, no, yo voy a ser el primero, yo voy a decir. Los demás discípulos, pues ni creas, porque pues Pedro va a tener las llaves. y miren, qué mentirota esa de que Pedro tiene las llaves de todo, ¿no? Hasta del cielo, dicen por ahí. Y pues no, pues si fuera eso, entonces Dios creería lo mismo que todo el mundo cree. Y aquí nos está desmintiendo qué significado tiene la autoridad en las cosas de Dios. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿saben que el Pedro va a tener las llaves de todo? ¿No, verdad? Dice, ¿sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean? O sea, toman control y dominio de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, o sea, subyugan o tienen autoridad sobre ellas. Mas entre vosotros no será así, sino que Pedro tendrá, no, ¿verdad? Otra vez, no, nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nada que ver. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nomás un versículo más y ya. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En otras palabras, lo que ustedes vieron que yo hice, ustedes lo harán. Sentarse en un trono de oro, construir un edificio bien gigante, y ¿verdad que no? ¿Cómo terminó Pedro al final? Muerto. ¿Cómo terminó Jacobo? Muerto. Todos estos sí siguieron, pero no sé de dónde se perdieron la gente, donde creen que la autoridad es lo que el mundo dice. Y la Biblia aquí está bien claro. No es enseñorearse. Bueno, cuando alguien no recibe de alguien de abajo, es que cree que él es el Señor y que no se le puede decir nada. Dios puede hablarte. Si decimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas en la lectura que tuvimos aquí? Estuvimos en las semanas del ayuno y leímos donde una burra habló. Sí, saben, en la Biblia hay una burra que habla, y no estoy hablando de ninguna mujer, sino de literalmente de una burra, literalmente, no, porque aquí ahí sí, pues yo también sé de una, va a decir otro ahí viendo ahí. No, de una burra que habló, o sea, y le enseñó a Balaam, quien era un hombre reconocido y pues tan así que lo mandaron llamar, ¿no? Para maldecir al pueblo de Israel. Terminó dándole una lección la burra a Balaam, ¿verdad? Entonces, sí tenemos a veces ese concepto de jerarquías, de donde yo ya estoy aquí, ya no me puedes decir nada. Donde, acuérdate, soy tu jefe. No, o sea, fíjate que tanto era así que los discípulos se sentían con la libertad de hablarle a Jesús y decir, oye Señor Jesús, oye, nomás que a veces sí se pasaban de lanza, ¿no? Le decían cosas que no eran, pero sí le decían. Jesús no le reprendió, no me digan nada, soy tu Jesús, soy tu Mesías, soy el Mesías Yamashiach. Yeshua Yamashiach. No les decía eso, les decía el asunto en el que estaban hablando, pero no lo reprendía porque le hablaran, sino lo que le decían, las burradas que le decía. Ahora sí que las burradas que le decían, ¿no? Ok. Ahora, cuando somos padres, en nosotros tenemos autoridad, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, yo no voy a recibir de mis hijos porque ellos son inmaduros, inexpertos. Sí es cierto, tienes razón. Pero ¿de quién es Dios
ha puesto en la iglesia para poderte instruir tu paternidad. Si soy padre, yo creo que es una de las grandes responsabilidades que Dios delegó a los hombres. A los hombres, estoy hablando de la humanidad, hombre y mujer. Si soy padre, es uno de los más delicados trabajos que tenemos que hacer como seres humanos. ¿Por qué no recibir consejo? ¿Verdad? A acercarnos a gente que nos puede dar un buen consejo a nuestra vida. Yo digo que la paternidad es algo tan difícil, más cuando de repente dices, ya dominé a uno, y te viene el otro que no lo alcanzas a dominar, y dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Porque implica temperamentos, es más tranquilo, se guardó todo, aunque después te lo va a referir todo, o sus acciones, ¿verdad? Pero el otro pues te lo está diciendo en ese momento. O sea, ¿cómo trabajar? Bueno, yo digo, necesitamos la ayuda divina, sí es cierto, pero la ayuda divina también puede venir por consejo sabio a nuestra vida. Hay buenos libros de psicólogos cristianos, por ejemplo, pero también alguien que pueda decir, oye, tu hijo está, fíjate, hace poco estuve en un lugar y les dije, permítanme un consejo de padre. Dijeron, no me lo pidieron, le voy a dar consejo de padre. ¿Por qué? Porque había un niño así sentado en la hora de la alabanza. De hecho, Yair estaba tocando teclado y estaba en la hora de la alabanza viendo una caricatura a todo lo que daba. Le dije, jamás lo había visto. Ya se está dando, dice en la Biblia, y cosas peores vendrán. Jamás había visto tanta irreverencia, no al lugar, a la presencia de Dios en la alabanza. Dijo, Señor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces tenemos que comenzar a pensar en poner letreros. Prohibido el celular a menos que sea con Biblia y checadito. Y hay lugares donde ya bloquean todos los celulares. Pero imagínate venir y que tu hijo, para entretenerlo, le pongas una caricatura, una programa, no sé, en medio de todos alabando, este chama, como diciendo, aquí yo estoy en otro rollo. Y pues sí, les dije, permítanme un consejo de padres. Y pues sí, les di un consejo de padres. Y sí, les dije, no, que pues muchas cosas, pero digo, necesitamos ser instruidos, porque los papás jóvenes cada vez menos instruyen y disciplinan a sus hijos. Y disciplinar no estoy diciendo golpear, no, golpear, sí los golpean, hasta eso sí los golpean, pero no los disciplinan. ¿De veras creen que la golpeada es la disciplina? No, tal vez son calentadas. O sea, papá, el niño, ya no lo vuelvo a hacer, papá. Pues sí, ya lo dejaste así todo. No, estoy hablando de instruir al niño, de educar al niño, de formar al niño, etc. Entonces, si no sabes, déjate que yo te forme a ti, papá, para que tú formes al chamaquito o al niño. ¿Sí me entiendes? Hay maneras bíblicas correctas de educar a los niños. Si no las sabes, pues pregunta, pero a veces todos llegan creyendo que ya lo saben todo. Y eso es cuando se pone la situación difícil, ¿no? Fíjate, Moisés, en Éxodo 18 al 23, encontramos un ejemplo de un líder, pues bien líder, ¿no? O sea, dime un hombre más grande en el tiempo de Moisés, más grande en de liderazgo. Fíjate, el otro, el Antonio, la contraparte de Moisés era el faraón, y le dio una arrastrada con 10 plagas. Y se presentaba delante del faraón con señales y prodigios y milagros, prodigios, wow, y fuego del cielo. O sea, Moisés, señores y señoras, Moisés. Encontramos un pasaje donde a Moisés, ¿verdad? Así como Moisés, se le da un consejo. Y de su suegro, peor tantito. Fíjate, de su suegro. Sí, leemos, dice, desfallecerás del todo tú. Está el Jetro, su suegro, viendo y dice, Moisés, ¿qué estás haciendo? Bueno, vamos a decirlo, Moisés. Y él así, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Le estás fallando.
eres el líder más grande de todos los tiempos hasta ahorita, o sea, de veras, pero te estás fallando en un área, corrígela. Y él dijo, no, yo soy Moisés, es más, te voy a abrir en dos. No, o sea, él escuchó el consejo. Dice, y tú también, este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Dice, oye ahora mi voz, yo te ¿qué? Aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y leyes y muestra el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer, hasta el 23. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes, por millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así le aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. El último, si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz con su lugar. Y Moisés, el siguiente versículo dice, no le hizo caso. No es cierto. Moisés hizo caso. Ese gran líder, que pudiéramos decir que ya está en el top 10 de el CEO más grande de todos, el libertador más grande de todos los tiempos, vino alguien. Y de su familia, que a veces la familia dice, ya me tiene, ya me trae. No, y de su familia, y le da un consejo que él acata, que él escucha, que él pone a andar ese establecer ancianos, etcétera, etcétera. Aún en el hombre de Dios podía haber cansancio y él no lo estaba viendo, iba a desfallecer al pueblo y él no lo estaba viendo, etcétera. Eran varias cosas que Jetro le dijo. Pero hay una característica de Moisés, Números 12:3. Y a veces decimos, no, yo soy manso, ¿verdad? Soy humilde, pero el que alguien te diga de abajo, te dé un consejo y tú lo recibes, es verdaderamente señal de que sí eres manso. Y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ay, con razón. Te fijas cómo está relacionado el consejo con la mansedumbre, la humildad, o el no recibir consejo del orgullo. Tenemos orgullo, que digamos, no tengo. David recibió reprensión incluso de un profeta llamado Natán. Fue algo interesante, es una historia muy interesante. David había pecado contra Dios, se había matado a un hombre, etcétera, y llega este profeta y le dice, había una vez un hombre que agarró una corderita, era rico, y agarró del uno pobre que tenía una sola corderita y la mató por hacer una fiesta. David se enoja y se levanta y dice, el tal 4 tantos pague, porque era la ley de la restitución. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. David se entra en shock, en pánico, y dice, Señor, ¿qué he hecho? O sea, en lugar de ir contra él, va con Dios y se arrepiente. Y encontramos salmos escritos en ese tiempo donde él dice, ¿verdad?, a Dios su pecado, donde él confiesa, donde se arrepiente, etcétera. Y podemos decir, David no necesitaba, era rey. Él podía haber dicho, yo no soy, y sabes qué, llévenselo de aquí. Pero él fue humilde y recibió esa exhortación, ¿verdad? Por eso digo, ¿cuándo podemos notar que hay orgullo? Cuando ya tenemos cierta autoridad y ya nadie nos manda, menos los de abajo. Todavía el de arriba, si viene el apóstol de Jesucristo de los últimos años, o si viene un ángel, pues todavía le haría caso. Pero no, aquí en ninguno de los casos vino alguien sobrenatural, simple y sencillamente alguien que Dios le había mandado para hacer eso. O sea, podemos llegar al orgullo, y lo notamos cuando tenemos autoridad, ya no recibimos de nadie. Esto puede pasar, ¿verdad? Ok.
Ahora, si hablamos de consejo, tampoco te vayas en el viaje a pedir, bueno, ahora a partir de hoy voy a escuchar a todos los que me digan algo. No, espérate, no te vayas en el viaje. Moisés escuchó a Jetro, pero era sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote de Madián, era un sacerdote. David escuchó a Natán, que era profeta reconocido. O sea, tampoco vamos a decir todos los que, a ver, hagan una fila y díganme qué piensan. ¿Me caso o no me caso? ¿Me voy, me quedo? Porque a veces así estamos, ¿verdad? Escuchamos pero a todos, pero menos al correcto. ¿Por qué? Porque a veces no nos dice lo que queremos oír, pero toda la fila así me está diciendo lo mismo, sí, que me vaya, que este es el indicado y este es el otro así, este es el bueno. O sea, en verdad nos estamos haciendo daño, nos vamos a hacer daño solos, porque aquí estamos hablando de consejo y consejo divino dado por alguien que tiene conexión con Dios, tiene conexión divina, con alguien que podemos confiar de que oye de parte de Dios, ¿sí? Yo sé, podemos decir tengo orgullo y por eso no quiero, pues ok, reconozcamos, pero también necesitamos entender que no es cualquier consejo. Fíjate, te voy a explicar un poquito. Pablo, el apóstol Pablo, en la Biblia encontramos un pasaje donde dice que él estuvo a los pies de Gamaliel, un erudito, un hombre fariseo, un hombre que tenía respeto, el respeto de todo Israel. Y dice que Pablo estuvo a los pies. ¿Qué significa los pies? Que él estuvo siendo instruido bajo un hombre de Dios. De hecho, Gamaliel aparece en escena en el libro de los Hechos cuando están queriendo darle cuello a Pedro y a Juan. Y Gamaliel dice, espérense. Acuérdense que ha habido más así como estos, pero aquellos se han ido a nada. Si este consejo es de Dios, dijo este consejo a los mismos líderes religiosos, si este no es de Dios, se va a desaparecer como aquellos movimientos. Pero si es de Dios, no sea que nosotros nos hallemos peleando contra Dios. Si este asunto es de Dios, aguas. Fíjate, ese hombre instruyó desde joven a Pablo. Lo llevó a conocer, a lo mejor sí, una religión muy drástica y muy fuerte, pero al final de cuentas, Pablo sabía ponerse bajo instrucción. Te voy a decir por qué. Porque había una cultura en el pueblo de Israel, una cultura de instrucción, ¿sí? Una cultura donde Deuteronomio capítulo 6, no sé si lo puedes buscar, no te lo puse ahí, pero capítulo 6, versículo 6 y 7, había una cultura, de hecho había lo que se llamaban las sinagogas. Era más fácil en la antigüedad con los judíos agarrar discípulos y entrenarlos que hoy. Porque hoy no tenemos una cultura de instrucción. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero en la antigüedad, ¿por qué? ¿No se te ha llamado la atención nunca que Jesús caminando le diga a Pedro y a su hermano, Pedro, hermano de Pedro, síganme? Al instante dejaron las redes y siguieron a Jesús. Dices tú, uy, voy a tratar de hacer eso allá con los pescadores, me la van a recordar. Me van a decir hasta de lo que me voy a morir. Pero ¿por qué Pedro sí pudo ir tras de Jesús? ¿Por qué Mateo, que estaba en el banco de los tributos, estaba cobrando, vio que pasó Jesús por ahí y le dijo, sígame, y dejando al instante todo eso, le siguió? ¿Qué había en el corazón y en la mente de cada uno de los discípulos que dejaron? Había Simón, el cananista, no Pedro, este es otro Simón, que era revolucionario o activista o terrorista. Sí, se llaman cananistas, eran los que provocaban explosiones, no porque no hacían bombas, pero sí causaban destrozos, porque estaban en contra del gobierno romano. Jesús lo llama y este se va atrás de él. ¿Por qué todas estas personas se fueron atrás de Jesús? Porque tenían una mentalidad que desde niños ellos habían estado bajo alguien siendo instruidos.
Nada más era escoger la persona correcta para ser instruidos. En este pasaje dice, las palabras que en los anteriores habla de la ley, de los mandamientos de Dios, dice, y las repetirás. ¿Te regresas? Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Hablarás qué? De ellas. O sea, los mandamientos, conceptos, principios de Dios van a ser algo que se instruye en casa desde niños. Entonces los papás decían, fíjate, a mí mi papá me traía y me instruía, pero una de las cosas que me instruyó era ponernos a los pies de gente que me instruyera a mí como papá. El niño aprendía y el niño cuando crecía se ponía, o sea, era como un ciclo que se repetía vez tras vez. Gente que se ponía abajo de gente para ser instruidos. Hoy obviamente nos ponemos abajo de la televisión para ser instruidos. Sí, de veras, la televisión instruye. Por eso me asusta. Yo veo niños pequeñitos viendo youtuberas, influencers, blogueros, ya no sé qué más se dice, que les están diciendo, miren, la moda es así, así. Los están instruyendo. Si tú no le instruyes, alguien los está instruyendo en sus devices, en sus aparatos. Entonces, a lo mejor ya no están acostumbrados a que tu papá lo instruyas, pero alguien los está instruyendo. En la cultura judía, el papá instruía, la mamá instruía sobre los, dice, ¿cómo dice? Póngame otra vez el versículo. ¿Cómo están? Deuteronomio capítulo 6, yo lo busco, no te preocupes, yo tengo Biblia aquí. Deuteronomio capítulo 6. No, y ahora ya lo busco aquí. Para no detenernos tanto. ¿Ok? Fíjate. Te voy a leer desde el 4. Ahora se los voy a hacer a ustedes. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué era la instrucción? Amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras del versículo 6 que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo podemos ponerlas sobre su corazón? Hablándola, instruyéndola, meditándola, insistiendo en ello. Dice el versículo 7, y la repetirás a tus hijos, hablarás en ella cuando estés en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Por eso cuando los discípulos vieron a Jesús, dijo, Él habla palabras que yo quiero escuchar. Entonces cuando caminaban, hablaba palabras. Cuando dormían, hablaba palabras. Siguieron a Jesús porque habían sido instruidos bajo estas ordenanzas. Había una cultura de instrucción. Por eso Jesús pudo decirle, ¿hasta cuándo los de soportar no tienen fe? Y los regañaba, les enseñaba, les decía, o sea, ¿cómo aguantaron tanto? Porque ya desde niños traían esa cultura de que alguien los instruyera. Versículo dice, fíjate, al acostar, el 7, terminando, dice, andando el camino, al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es una cultura. Israel tenía esa cultura. Ahora, ¿por qué nos cuesta? Voy a tratar de resumirlo. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros, los mexicanos, sanfilipenses, o de donde quiera que seamos, recibir consejo? Porque no crecimos con él. ¿Por qué me cuesta tanto recibir consejo? Porque no crecí con él. Los judíos crecieron con el consejo de sus padres. Y un consejo sabio, un consejo divino, un consejo que amaba a Dios por sobre todo. Obviamente muchos dicen, yo sí crecí con el consejo de adorar ídolos. De que pues por ejemplo el papá, ¿no? Pues de tener varias muchachas por aquí, por allá. Ay, qué consejo, ¿verdad? ¿Qué consejos crecimos de valores, principios bíblicos que pudimos aprender a tener temor de Dios? Muy difícil responder. Sí, sería mucha presunción. Ok, podríamos decir que la mayoría no lo recibió. Crecimos sin.
En cambio, con esto crecimos con maldiciones más que con bendiciones. ¿Cuáles serían las clases de consejo que sí nos pudieron dar nuestros padres? Los mayores consejos que hoy se dan y se dieron hacia los hijos es en base al dinero. Hay que trabajar porque si no, no ganas dinero. Los errores cuestan y cuestan dinero. Todo lo que tenga que ver con dinero. Y yo no veo en la Biblia, en esta palabra, que hable de dinero. Habla de valores mucho más altos. Si tú te vas a Proverbios, al contrario, dice: como a plata la buscares, o sea, ¿a quién? A la sabiduría. Es mejor la sabiduría que la plata. Si como a oro la deseares, que la sabiduría, la inteligencia. Entonces, nosotros crecimos bajo conceptos bien errados. Si es que alguien nos dio consejos monetarios. Con esta carrera ganas mucho dinero. Estudia para que tengas dinero. O sea, son los consejos esporádicos que nos pudieron dar. Pero, ¿qué hay acerca de la lealtad en el matrimonio? La fidelidad, mantenerte en el matrimonio, decirle a un niño de 5 años: hijo, cuando tú te cases, hasta que te mueras, te quedas casado. Sí, papi, sí, hasta que te mueras. Y aunque me sea lo que sea, te quedas ahí, mijo. Porque el matrimonio es sagrado, es divino. Y si te vas a casar, por eso piénsala bien que te vas a... Y más la van a pensar. Pero si dice: pues, hijo, pues júntate. ¿Qué tal si al rato se separan? Esos consejos, ¿qué dejan? Nada. Entonces, mayormente monetarios, no de matrimonio, no acerca de los valores a los hijos, valores correctos, etcétera. Y en algunos casos peores, los papás: hijo, ya está siendo hombre, ya conocí una mujer. No, papá, pues tú no eres hombre. Caray, entonces hasta que me meta con una mujer voy a ser hombre. Imagínate el reto que le ponen al chamaco. Es bien difícil, ¿no? Entonces, ¿qué consejos crecimos que nos fueron orientando a Dios, que nos canalizaron a Dios, que nos instruyeron acerca de Dios? No lo tuvimos. O, para no ser tan exagerados, el 90% de nosotros no lo tuvimos. Por ejemplo, un padre en la casa no solamente debe de proveer dinero, que es parte de su función, claro que sí. Pero ¿por qué tantos hombres no viven con sus hijos? ¿Por qué? Porque no se les dio instrucción. Por ejemplo, yo te podría decir: a ver, hijo, apúntele. ¿Qué, papi? 3 años, 4 años, apúntele, mijo. Si vas a tener un hijo, tienes que ser amigo de él, pero sin perderse el respeto. Tú eres papá, por sobre todo. Sí, papá, voy a ser su amigo. Amistad. Sin perder eso, porque el niño, amigos puede tener muchos, padres vas a ser tú el único. Así es que, sea amigo, ten amistad con él, juegue con él, participa con él sus aventuras de subir acá y allá, juega en bicicleta, lo que sea, pero tú eres su padre. Sí, bendícelo cada vez que puedas. Cuídalo, ¿sí? De con quién se va a juntar, con quién va a andar, instrúyelo, dale valores correctos, guíalo hacia un futuro mejor, etcétera. Dale dirección, identidad y propósito, temor de Dios, disciplina, ejemplo. Tú vas a ser el ejemplo para... Fíjate, en todo esto no he mencionado nada de dinero. Todo esto es más valioso que el dinero. ¿Qué dices? Entonces no le doy dinero a mis hijos. No te hagas. No te salgas por otro lado. Claro que sí. Pues tú adquiriste ese compromiso. Pero más valioso que el oro es la sabiduría. Más valioso que la plata, la inteligencia. Haz que tus hijos sean inteligentes. Preocúpate por ellos. Dedícales tiempo a instruirlos, etcétera. O sea, si se fijan, muchas más cosas que dejamos de lado
Y por eso a rato volteamos a nuestros hijos y ay, no están como yo quisiera estar, porque yo ya soy cristiano y ellos deberían de estar cristianos. Ellos deberían, sí, pero no me dejé instruir yo para poderlos instruirnos yo a ellos. No hubo esa sinergia que hubo en la Biblia con los apóstoles, ¿verdad? Que fue más fácil para sus generaciones. La mayoría, para que te des una idea, la mayoría de los padres, estoy hablando de papás ahora, papás varones, solo dan avisos y comunicados. Les digo que a partir de hoy no se sale a partir de tantos. Ya se les avisó. ¿Enterados? Sí. Cambio fuera. Esta nueva regla en casa, no se va a hacer esto, pero no instruyen el por qué. ¿Hacia dónde quieres llevar a la familia? No, nada más dan avisos y comunicados. No me gusta que andas haciendo esto, pero ¿por qué? Pues no me gusta, soy el padre. Pero instrúyeme, ¿por qué? Pues no te tengo que decir mis explicaciones, así decían los papás de antes. No te tengo que decir, yo soy tu padre. Pues que alguien me explique, con razón, con alguien me explique, porque no me explica nada. No explicamos, no agarramos. Ahora, escúchame, no es broma. Desde los 2 años, ya el papá lo debe traer al hijo cocido. Y no precisamente a golpes, sino instrucción tras instrucción. Hijo, cuando vamos a la iglesia, ¿a dónde vamos? A la iglesia. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Portarme mal? No, mijito, ahí te vas a portar bien. No vas a andar pegándole a las chicas, a las niñas, a lo de esto. No, si muerdes, va a haber esto. Mira, hay una instrucción. En la casa del Señor hay que tener respeto. ¿Y por qué, papá? Y te van a decir, ¿y por qué? Le dices una respuesta, ¿y por qué? Y no le hace hasta el infinito y más allá. Llévate el por qué. Los niños, de veras, no son retrasados, son niños. Son las personas más inteligentes en el mundo, pero no se ha desarrollado su inteligencia. Ese es nuestro trabajo. Eso es nuestro trabajo. Instruirlo. ¿Por qué batallamos ya de viejos? Oye, ¿te hiciste estas decisiones? ¿Lo consultaste? Sí, lloré y busqué consejo. ¿A quiénes? A este fulano. O sea, pues nomás por decir que buscaste, pues sí, yo también me pongo allá afuera, al que estaba limpiando el vidrio. ¿Cómo ves, hermano? ¿Qué? Pues aquí, afuera del Oxxo hay gente que te puede dar consejos también. Está limpiando el vidrio. Pues, ¿cómo ves? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Te va a decir, pues hágalo. Y ya tienes un adelante. Pues sí. Pero un padre espiritual tiene el consejo de Dios. Fíjate, Pablo dijo en Hechos, no lo tengo ahí, chicas, búsquenlo, por favor. Hechos 20, 27. Hechos 20, 27. Hijos, por favor. Hay estudios, hay gente que dice que aún en el vientre de la madre, los niños, si le ponen música clásica, se hacen inteligentes. ¿Quién ha oído esto? Imagínate con banda cómo salen los chamacos. Imagínate cómo sale. Y todavía dice, ¿por qué me salió así? Pues le ponías cada locura, cada tontería ahí. Tú no escuchabas la música, pero el niño dice, mamá, eso vamos a hacer cuando estemos afuera. Y se aferran a estar adentro mejor. Sí, de veras. Dice, Pablo se está despidiendo de la iglesia, de una iglesia, y le dice, no he rehuido, no he dejado, o sea, como he rehuido, te lo voy a explicar, es como decir, he hecho mi trabajo, pues. Como un padre, rehuir es cuando eludes, hay otra palabra, ¿no? Cuando no haces tu responsabilidad. Y Pablo dijo, no he rehuido. O sea, he hecho mi tarea. Lo que se me asignó como padre espiritual lo he hecho. Wow, o sea, por eso esta versión, usen la versión 60, no la internacional, porque ya te la traduce. Porque aquí hay palabras más antiguas, pero con mucho más significado. Rehuir es alguien que no quiere hacer su tarea.
Porque puedes decir, no he negado. Ah, bueno, no he negado. No, pero rehuir está diciendo a alguien que se le asignó algo y sí lo hizo. Padres, tenemos una gran tarea. No la rehuyamos. No rehuyamos de ella. Dice, anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Pablo acababa de dar no sé cuántas horas, cuánto tiempo al caminar, al acostarse. Una vez un chamaco estaba en un tercer piso y se mató porque era de madrugada y Pablo predicaba. Fíjate, también a él se le han muerto gente, hay un predicante, pues ni modo, ¿verdad? Lo bueno es que él bajó, lo resucitó y vamos, y siguió dándole, siguió enseñándole. A mí me encanta enseñar, pero necesitamos gente que quiera aprender. Qué curioso, ¿no? Hay gente que dice, busco hijo para enseñar. Así lo voy a poner ahí en la puerta, buscamos hijos para enseñarle. Y la gente, ahí sí que se cree muy. Ay, ¿qué me va a enseñar? Yo ya sé todo. Sí, pues por eso estamos como estamos. Y no salimos de una cuando viene la otra y viene la otra y dice, pues, ¿qué está pasando? No eres hijo enseñable. Eres un hijo que no se deja enseñar. ¿Sí? Sí. No sé qué pensaste tú. Pues no eres un hijo que se deje enseñar. Te voy a dar un ejemplo rápido. Ya en 2 minutos y terminamos. Proverbios. Al fin no me tienen a mí siempre aquí. Y si se muere alguien ahorita lo resucitamos. Nomás, bueno, para evitar conflicto, aléjense de las ventanas. Proverbios 10:1. Me encanta Proverbios. La verdad, tú velo con este filtro que te acabo de meter en tu mente, en tu corazón acerca del consejo. Y ves a Proverbios, dices, wow, está puro consejo. Puro consejo acerca de las verdades de la vida, pero bajo un lente divino, no monetario, no mundano, no de otra cosa. Fíjate, Proverbios capítulo 10, versículo 1, y son de Salomón. ¿A quién crees que le da Salomón el consejo? Pues no, ahora no vas a decir, pues a Dios, pues no, a su hijo. Fíjate qué consejos. Dice, el hijo sabio, no dijo el hijo rico. Ahora le decimos al hijo, sé rico para que me alegres, a ver si me toca de tu alegría. ¿Es más importante la riqueza o la sabiduría? Dices, pues sí, pastor, pues usted paga sus deudas. No, pues por eso necesitamos aprender sabiduría. Dice, el hijo sabio, hijo, agárrense un hijo chiquito, pues yo no tengo, ya, pues présteme uno una semana, voy a ver qué hacemos. Ya quiero nietos. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. O sea, ¿qué le está diciendo al niño? No seas necio porque me vas a dar tristeza. Mira tu mamá, cómo te atiende. ¿Sí? Los tesoros de maldad no serán de provecho. Hijo, no quieras ser político, por favor. Sí, pues sí. Que sea político, pero para hacer bien, no para ganarse dinero malamente. ¿Sí me entiendes? Porque hay niños, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Narco. No, ¿qué vas a hacer? Político. No, porque quieren el dinero fácil. Dice aquí, no. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Hijo, escúchame bien. O sea, fíjate en qué lo está enfocando. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Hijo, jamás Dios te va a dejar abajo. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. O sea, tú sabes de qué bando quieres estar. Sí, papi. La mano del negligente empobrece. Si eres flojo vas a ser pobre. La mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Hay bendición sobre la cabeza del justo. Si tú lo enseñas a trabajar pero no lo haces ser justo, va a tener maldición. Hay que equilibrar la balanza, no nomás ponte a trabajar, sino sé justo, no robes, no tranzas
aunque no avances. Sí, de veras, tenemos cultura mexicana, grito de guerra, que qué bárbaro. De transear, dice, no hijo, no, o sea, sí sea un diligente, trabaja, pero injusticia, ¿sí? Injusticia. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, hijo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria de justo será bendita. Fíjate, cuando tú te vayas de aquí a esta tierra, todo el mundo te reconocerá, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Y así, te puedes seguir leyendo léeselo a tus hijos. No, pues tan chiquitos, pues sí, no, tan chicos, pero no retrasados. No, pues que nada más tienen 2 años, pues léeselo, aunque no creas que te entienda, tú léeselos. Enséñale, si ya de plano no sabes tú, y va a ser para ti también. De veras, yo te animo que cambiemos. ¿Por qué no recibimos consejo? ¿Por qué batallamos? ¿Por qué a veces, oye hermano, sí lo voy a hacer, pastor, de aquí a 1 año? Digo, o sea, a veces la verdad sí queremos dar consejo aunque no nos lo pidan, pero qué mejor es poder instruir a alguien con un corazón que se deje instruir, ¿verdad? Dios quiere darte una vida en abundancia, hermano. Dios nos quiere dar una vida en abundancia a ti y a tus generaciones, amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú nos amas y nos instruyes, Señor. Está tu palabra de Génesis hasta Apocalipsis, Señor, instruyendo. Somos nosotros los necios, a veces los tercos, que no dejamos ser instruidos por nuestro orgullo, por nuestras ocupaciones, por nuestras vanidades, etcétera. Pero tú eres un Dios, un Padre amoroso que nos ama, nos cuida y nos corrige cada vez que nosotros lo dejamos, Señor. Y aún en nuestras vidas diarias, con tus tratos, nos damos cuenta de que tú nos has entorpecido nuestro caminar por amor a nosotros. Gracias te doy, Señor, por esta enseñanza, que quede en nuestros corazones y que seamos un pueblo que sepa recibir instrucción. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos.